El proyecto probador de usos múltiples de mediciones. Utilizaremos tres componentes en las cuales este se llama diodo LED o emisor de luz, este se llama diodo Zener y este pequeño es un diodo rectificador. Luego continuaremos haciendo las mediciones conectando cada componente en polarización directa y en polarización inversa. Ahora lo primero que haremos es hacer la medición de la tensión de la batería o fuente de alimentación que dará la energía al circuito o probador. Medimos la batería. Se obtiene un dato de 9 voltios midiendo con el multímetro a la batería. Una vez ya conectado la batería de 9 voltios al circuito probador de usos múltiples, una vez encendido, hacemos la medición de la tensión de la salida del circuito. Medimos se obtiene un voltaje de 22,50 voltios. Ese es el voltaje que es de salida del circuito. Ahora conectamos los 23 a 22 voltios del circuito bien. Una vez ya conectado en el protoboard, tenemos el voltaje que se necesitará para la medición de los tres componentes en polarización directa e inversa. Primer componente que conectaremos es este diodo LED emisor de luz. Tiene una polarización positivo y negativo. Positivo el ánodo y cátodo el negativo. Conectamos en polarización directa. En polarización directa, enciende el LED. Enciende el LED. Hacemos la correcta medición. Positivo al positivo y negativo al negativo. Se obtiene una caída de tensión de 2,18 voltios. Eso quiere decir que el LED tiene un consumo de tensión. Ahora, ¿qué pasa si conectamos en polarización inversa? No enciende el LED. Esto quiere decir que el LED se comporta como un circuito abierto. Hacemos las mediciones.
Esto quiere decir que no deja pasar la corriente, la tensión, así que se va a tener un resultado 22,15 voltios. Es el voltaje o tensión del circuito. Aquí tenemos un segundo componente. Este se llama un diodo Zener, franja negra, negativo, y lo demás, que es de color rojo, es positivo. Negativo, franja negra, y lo demás es el positivo, que es el ánodo. Este es el cátodo. Conectamos en polarización directa ánodo al positivo y cátodo al negativo. Hacemos la medición positivo al ánodo y negativo al cátodo. Obtenemos una pequeña y mínima voltaje. En este caso sería la tensión Zener, la caída de tensión Zener, que pasa sobre este diodo y que aún así es muy pequeña en sí. Ahora conectamos en polarización inversa. Hacemos la medición de ahí. Se obtiene el valor de 9,99 voltios. Esto quiere decir que la caída de tensión de consumo del diodo rectificador es un máximo a 10 voltios. Esto quiere decir que este diodo Zener trabaja con los 10 voltios en polarización inversa. En polarización directa hay un paso de corriente muy mínima. Esto quiere decir que necesitaría más voltaje para ver un aumento de tensión que circule en este componente. Aquí tenemos un diodo rectificador de valor 1N4007. Este diodo rectificador lo conectamos ahora, teniendo conectado el diodo rectificador en polarización directa, ánodo al positivo y cátodo al negativo del circuito. Hacemos las mediciones positivo al positivo, negativo al negativo. Se obtiene un dato, una pequeña caída de tensión de 0,5 voltios. Ese es el voltaje que trabaja desde ahí en adelante trabaja este componente diodo rectificador. Anteriormente vimos que el diodo rectificador, al ser conectado con una tensión de 23 voltios del circuito, se obtuvo una caída de tensión de 0,5 voltios.
En realidad, el voltaje específico y exacto de la caída de tensión de consumo del diodo rectificador es de 0,7 voltios. Y es que desde ese voltaje, ese mínimo consumo de voltaje, es que de ahí empieza a trabajar este componente. Ahora está conectado inversamente del cátodo al positivo y ánodo al negativo. Hacemos la medición, se obtiene el voltaje que llega al componente. Esto quiere decir que este componente, al estar conectado inversamente, se comporta como un circuito abierto. Se obtienen los 21 voltios, 61. Esto quiere decir que no da el paso a la corriente, conectado en inversa.